Aquí se supone que debería de haber una imagen aquí bien chida como siempre lo ha habido, pero se descompuso mi cable HD y ahorita a estas horas de la noche ya no pude conseguir alguno, así es que imagínate que aquí hay una imagen bien chida y pues comencemos. Que estén muy bien. Hace ya algo de tiempo hice el video sobre cómo desmontar la puerta de un Jetta. Posteriormente enseñé cómo desmontar la parte interior de la puerta. Sin embargo, no había enseñado cómo desarmar la chapa en sí. Y es algo que nos puede ayudar muchísimo, ya que es muy común que en el caso del Jetta falle mucho, que el motor no baje ni suba, que no marque cuando la puerta está abierta o cerrada. Así es que esto nos puede servir ya sea para armar una chapa remanufacturada o para reparar la chapa de algún cliente que haya fallado. Así es que comencemos. Algo que siempre les voy a estar mencionando en este tipo de videos es que vean que realmente esta sea la chapa que quieren desarmar. Cambia muy poco en muchas versiones, sin embargo revisen bien que esta sea la chapa para que no tengan ningún problema. Esto aplica tanto para chapas de puerta delantera como de trasera, no cambian en nada, son cosas muy mínimas que cambian. Así que solamente verifiquen que esta sea la chapa para que puedan seguir el procedimiento. Sabiendo esto, lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar los chicotes que trae aquí la chapa, son muy sencillos de quitar. Tanto el del seguro como el de la chapa para abrir la puerta interior y para abrir la puerta por la parte de afuera. Entonces, quitados los chicotes es muy sencillo, solamente tienen los seguros, yo creo que aquí no hay mucho problema. Lo primero que vamos a hacer, vamos a quitar este pequeño resorte. Vamos a abrir vamos a abrir la chapa. Para que se quede así quieta, la chapa debe de estar abierta para que se quede en esa posición. Entonces vamos a abrir esta y vamos a botar este resorte. De esta forma, ok. Revisen bien cuál es su posición. Ahorita de todos modos la vamos a volver a armar. Pero revisen bien la posición para que no tengan ningún problema a la hora de armarla. Entonces, quitado eso, vamos a quitar dos tornillos, uno pequeño en esta parte y uno un poco más grande en esta parte. A ver si la alcanzan a ver bien. Quitados esos dos tornillos, vamos a tener dos pequeñas grapas. Va a ser aquí y la otra se me está perdiendo aquí. Solamente son dos las que tenemos que abrir para poder separar la pieza blanca de la parte mecánica de la chapa. Esta ya salió bastante sola. Entonces vamos a separarla de esta forma. Entonces la parte ahorita que nos importa es esto, ya que aquí adentro trae el motor del seguro eléctrico. También trae los interruptores de seguro abierto o cerrado cuando giramos la llave para poner la alarma. Y esta es la parte mecánica de la chapa. Entonces la que vamos a desarmar ahorita es esta. Vamos a tener todos los tornillos aquí alrededor, son los que vamos a quitar. Ok, quitados todos esos tornillos, en este caso pueden cortar aquí el cable, pero yo no lo corto porque no quiero cambiar aquí el interruptor para no quitar lo original, que quede tal cual estaba. Entonces, quitados los tornillos, vamos solamente a separar con cuidado la chapa. Ya me está faltando este tornillo, disculpe. Errores de principiante. Ahora sí, una vez que hayan quitado todos los tornillos, van a abrir la chapa
y vamos a tener ya aquí la parte interior. Vamos a tener el motor, que es del seguro eléctrico, los interruptores para activar y desactivar la alarma y el interruptor de seguro abierto o cerrado. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para dos cosas. Una, estos motores los venden, pueden ustedes encontrarlos, depende de dónde estés viendo ahorita el video. Busca en tu localidad este tipo de motores. Créeme que lo único que se debe de cambiar es esta pieza de plástico, que es la única que queda, pero el motor puede cambiarse, lo que significa que puedes reparar esta chapa. La otra es que generalmente cuando nosotros cambiamos una chapa, que es normalmente lo que hacemos, las tiramos o las mantenemos ahí guardadas. Entonces, si la chapa, por ejemplo, falló de los interruptores o falla el interruptor de seguro abierto o cerrado, se rompieron el mecanismo de plástico del motor, cualquier cosa que le haya pasado, tú puedes reconstruir la chapa y volver a venderla. Eso sí, esto es ya algo remanufacturado, hay que hacerlo con mucho cuidado, que quede bien para que tu trabajo sea rentable. Entonces, sabiendo todo esto, puedes tanto tener chapas nuevas en tu propio negocio, remanufacturadas, o reparar las chapas y ofrecer ese servicio. Esto ahorita no lo vamos a desarmar, no tengan ningún problema, no hay mucho problema si es que se les salen las piezas. Ustedes pueden verlo aquí cómo debe de estar. Ahorita yo no lo voy a sacar porque sí cuesta un poco de trabajo coincidir este hoyo con esta parte de del otro lado. Aquí debe de coincidir con esta parte. Entonces procura que esto no se vaya a salir. De hecho, cuando dividas la chapa, procura que siempre que esta sea la parte que quites hacia arriba, para que no se vaya a salir todo el mecanismo. Así es que, bueno, sabiendo esto, vamos a armarla ahora. Ya solamente la vamos a armar para que veas cómo queda ya finalizado. Romper el hielo donde estaba encerrado. Hoy bien pude haber con... Okay. Aquí solamente un solo detalle: cuando ya la tengas armada así, sin ponerle los tornillos, verifica que el motor, como en este caso, mira, sí mueve el mecanismo de adentro para que no tengas que trabajar doble. Tiene que oírse ese ruido para que sepas que esto sí embonó correctamente en la parte de abajo. Volvemos a revisar que el mecanismo funcione, que no tenga ningún problema antes de continuar armándola. Esto es esencial para que no tengas que volver a desarmarla. Ya solamente un último dato antes de volver a ensamblarla: este interruptor es el de puerta abierta o cerrada. Este también se puede cambiar y también lo venden. Así es que búscalo en tu localidad en caso de que tengas un problema de que una chapa no marque cuando la puerta está abierta o cerrada. Este también lo puedes cambiar, así es que desarmando esto también puedes hacerlo. Vamos a volver a ensamblarla. Ahora, esta parte, si pueden verla bien, creo que no. Yo no la veo aquí en la cámara. Ok. Esta debe de coincidir con esta ranura que se ve aquí adentro. A ver si la alcanzan a ver. Eso sí es importante también, debe de coincidir. Aquí ya ensambló. Nuevamente, antes de empezar a poner los tornillos, volvemos a revisar que el seguro cierra y abre. Para esto, la chapa debe de estar cerrada. Aquí ya está cerrada y volvemos a revisar que nuestro seguro cierre y abra, que mueva nuevamente el mecanismo. Ok, ahora sí, ya ensamblado bien esto, comenzamos a poner los tornillos.
tenemos armada nuestra chapa. Así es que una vez más espero que este video te haya ayudado. Ya saben, como siempre, dudas, preguntas pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Subiendo este video ya vamos a llegar a los casi 10,000 suscriptores en este canal. De verdad les agradezco muchísimo el apoyo que nos han dado, que este canal sigue creciendo, cada like, cada suscripción, cada que compartes un video con un amigo, de verdad que hace crecer todo esto. Ya voy a ir planeando más o menos qué especial podemos ir haciendo para los 10,000 suscriptores. Es algo que ya se merece este canal. Así es que si no lo has hecho, puedes suscribirte aquí en la parte izquierda. Y pues eso es todo, lo esperamos en el próximo video.